Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega de entrevistas. Y hoy tenemos como invitado a Luis Torres Vázquez. Y usted se preguntará, ¿quién es Luis Torres Vázquez? Bueno, es el papá de un muchacho de 31 años, teniente de la policía, José Agustín Torres, que fue acribillado en la pieza 503 de un hotel que también era un condominio ubicado en el segundo anillo de Santa Cruz, el Hotel Fiori. En una situación, en una circunstancia oscura, poco esclarecida, donde el propio presidente de entonces, Luis Arce Catacora, publicó un anuncio diciendo haremos todo lo posible por encontrar al o a los asesinos. Eh, José Agustino no murió solo, murió junto a un ciudadano paraguayo, Silvestre Cardoso, de 39 años. El gobierno dijo que eran unos peruanos los responsables, pero entonces los testigos que estaban en el hotel, incluyendo otro ciudadano que estaba alojado al frente de esta pieza, más la señora de la limpieza, el guardia de seguridad y la administradora, no vieron subir a los peruanos, pero sí vieron a el capitán Cristian Cosío, que subió antes de los disparos y bajó después de los disparos y dijo, aquí hay unos heridos, y llamó a la ambulancia. Luis, le doy la bienvenida y quiero preguntarle, ¿en qué circunstancias se entera usted de la muerte de su hijo? ¿Quién lo llama? Buenos días, Amalia. Respecto a su consulta, debo indicarle de que fui advertido a través de una amiga de mi hijo que trabaja cerca al Palacio de Justicia, señalándome de que mi hijo estaba en problemas y debería hacerme presente con suma urgencia al Hotel Fiori. En ese entendido me hice presente al Hotel Fiori, pudiendo constatar de que había bastante presencia policial y bueno, esperé a que alguien me dé alguna información hasta que un coronel, del cual no recuerdo en este momento su nombre, me llamó y me dio la mala noticia de que mi hijo había sido dado de baja en ese hotel, mientras realizaba una interdicción al narcotráfico. ¿Le dijeron de qué se trató? ¿Por qué él había ido a esta pieza? No estaban vestidos de policía, estaban vestidos de civil. ¿Qué versión le dieron? ¿Y qué es lo que usted averiguó en estos 3 años en los que usted está de luto por su hijo? No recibí ninguna información oficial respecto de la policía. Lo único que supe era a través de mi hijo, con quien compartía muchas cosas laborales que él hacía respecto a su trabajo. Y bueno, en estos casi 3 años de dolor por la muerte de mi hijo, es que me he puesto la tarea de investigar qué es lo que realmente ha sucedido en la habitación, en el departamento 503 del quinto piso del Hotel Fiori, y habiendo llegado a muchas conclusiones que seguramente ahora le voy a contar a Amalia. ¿Y qué pasó? La investigación inicial decía que su hijo llegó junto con el paraguayo a esta pieza con un maletín lleno de dinero, esperando hacer una transacción. No se sabía si iban a comprarle droga a alguien, a algún narcotraficante, o le iban a pagar algo al narcotraficante, o simplemente era un momento en el que iban a aprender al narcotraficante, es decir, que era un señuelo. Después se pensó que no era un volteo de droga, sino un volteo del dinero,
realizado por la policía. Los testigos solo vieron e identificaron al capitán Cristian Cosío, que antes de los disparos, según el testigo que salió de la pieza del frente, dijo que lo había visto salir después de los disparos, salir de la pieza después de los disparos. Los testigos que estaban en el hotel, estas 3 personas que cité, también identificaron al capitán Cristian Cosío como la persona que bajó del 5º piso, salió del hotel y volvió con otros 2 policías también de civil y le dijo a la administradora, en el 5º hay heridos, y llegó una ambulancia. Llegó la ambulancia y retiró al paraguayo que todavía estaba herido y murió camino al hospital. Su hijo ya estaba fallecido. Cuando aparecen en escena los peruanos, que aparentemente nadie los vio, ¿qué sabe usted de eso? Amalia, en el hotel Fiori y en el condominio existían cámaras, y alrededor del edificio también habían cámaras de los vecinos. Y al dar por esclarecido el hecho, el general Aguilera difundió algunas imágenes donde se puede percibir la participación de un elemento con vestido de naranja, que es señalado como el autor material, quien ingresa al hotel en compañía de mi hijo, donde previamente había ingresado el informante Silvestre Cardoso a esa misma habitación. Una vez en la habitación, se consuma el hecho y se logra ver a través de las cámaras que el peruano sale del edificio, de acuerdo a las imágenes que se ven en la cámara. Pero nunca se ve el accionar del capitán Cosío, porque por declaraciones sabemos de que él subió en 2 oportunidades al 5º piso, solo, sin ninguna compañía, porque el personal que lo acompañaba para resguardar el edificio estaban distantes a la salida principal del hotel. Y posteriormente, alrededor de las 9:30, nuevamente ingresa en compañía de sus superiores al hotel Fiori. Esa es la relación de los hechos de ese momento. El peruano, usted vio estas imágenes, ¿no? La policía le muestra estas imágenes. El peruano que sube y luego baja, se supone que es el autor de los disparos, el asesino. ¿Sale con alguna maleta? ¿Sale con algún dinero? Hay una versión de este ciudadano que estaba alojado frente a la pieza 503, que dice que abre la puerta, porque escucha los disparos, abre la puerta para preguntar en administración qué es lo que está pasando, y se choca con Cosío, con el capitán Cristian Cosío, que salía de la 503, y él dice que se estaba poniendo el dinero en el cuerpo. Es una versión periodística. ¿Usted logró indagar algo más? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Le dijeron que habían llevado dinero? ¿Para qué citaron al peruano ahí? ¿Le dieron alguna explicación? Como le dije, yo no, de parte de la policía nunca he recibido una explicación. Es más, mi persona se ha personado a las diferentes autoridades a objeto de dilucidar este asunto, porque una vez de dar lectura al cuadernillo de investigación, también yo pude observar muchas falencias y algunas contradicciones en el tema de la investigación. Y lo que usted señala, evidentemente, es muy cierto. Lo que el vecino de la 502 observa en un momento dado salir al capitán Cosío, así como otro personal del hotel que logran ver descender en el ascensor al capitán Cosío y dirigirse hacia la calle. Y nada de eso está en las cámaras, porque lamentablemente
han borrado imágenes y no se puede determinar dónde fue Cosío luego de salir del hotel. Ahora, se supone la versión oficial dada por el viceministro de gobierno de entonces, el general Johnny Aguilera, dijo que era un operativo y que habían hecho un cinturón de seguridad, que habían muchos policías alrededor. Eh, eh, Iban a hacer algo con el peruano porque es su hijo, que es policía, que era policía, que fue a recogerlo al peruano y lo lleva a la 503. Algo tenía que pasar ahí y lo que pasó fue lo inesperado. Se supone que el peruano los mató. Es una posibilidad o no, no se sabe qué pasó en esa pieza. No se sabe. El único que sabe es Cosío. Le pregunto, a Cosío lo interrogaron en el cuadernillo de investigación, le tomaron declaraciones. Sí, existe una declaración en el cuadernillo de investigaciones que le tomaron el día del hecho en la FECCC, pero son unas declaraciones ambiguas ya que no tienen profundidad del hecho, al margen de que él como policía podía haber actuado de otra manera, ya que el cordón de seguridad que menciona el viceministro Aguilera está alejado totalmente de las normativas en un operativo de esa naturaleza, donde mi hijo corría un alto riesgo al tratarse ya de una transacción. Como le mencioné antes, no era una actividad cotidiana que se hace en busca de información, ya era una transacción de compra y venta de droga. Y como tal, el riesgo era alto. Entonces, el capitán Cosío no hizo la protección necesaria. Es más, en un momento dado se menciona, incluso se muestra que mi hijo estaba armado, lo cual no coincide con las normas que en ese se exigen, ¿no? O sea, las normas que se mencionan en el Manual de Operaciones y Funciones de la Policía Nacional. Aparentemente fueron muertos por la pistola de el teniente José Agustino Torres, es decir, su hijo, y la pistola se deja ahí como prueba, cosa absolutamente extraña. Pero lo más extraño es que el peruano sale tranquilo, no corre, sale, no tenía la salida y la fuga garantizada. Había un cordón de seguridad, se supone, de policías viendo lo que ocurría en el Hotel Fiori. Y vieron entrar al peruano y vieron salir al peruano y no lo detienen. Raro, ¿no? Sí, precisamente todos esos errores que yo pude advertir en el cuadernillo de investigaciones son refrendadas por dos abogados que en este momento me acompañan, quienes han hecho un análisis de las investigaciones y seguramente si ¿Ellos qué el dicen, tiempo, Luis? ¿Qué si el tiempo nos conclusión le permite, transmitieron? técnicamente ellos le podrían explicar con más propiedad lo que le menciono a Amalia. Doctor, bienvenido, doctor Jorge Campos. De todo lo dicho por el señor Luis Torres, ¿qué detalles le parece que son raros en este caso y que no se han esclarecido aún? ¿Quién es el matador? ¿Tiene usted la certeza de que es el peruano el que disparó? ¿El arma a quién pertenecía? ¿El peruano en la pieza le quita el arma al teniente Torres y con su misma arma lo mata? ¿Qué ha reconstruido usted? No podría decirle quién porque no nos permiten hacer la denuncia al momento. Como le digo, hemos hecho un estudio técnico del cuaderno de investigación. Solamente le doy un detalle. En todo caso, el primer policía que llega a la escena del crimen es quien tiene por ley la obligación de realizar el informe de acción directa. Y en este caso, el que ha ingresado el primer policía es el capitán Cristian Cosío. Sin embargo, no ha realizado su informe de acción directa, ha alterado la escena del hecho, eso se presume,
pero este aspecto no ha sido tomado en cuenta por el fiscal ni por las demás autoridades competentes, menos por los investigadores. Por eso es que le digo que es una investigación aparente, pues están encubriendo, presumo, a otras personas que tienen responsabilidad en este caso. Como le dije a Amalia, el tema es largo, complejo. Nosotros como policías y abogados tenemos nuestras hipótesis, pero por aspectos legales y tecnicismos jurídicos no podemos ahora comentarle estas conclusiones o estas hipótesis. Sí, bueno, Esperemos pero como abogado tiene que haberse establecido, y ese es un hecho público, las balas que entraron al cuerpo de el teniente Agustín Torres corresponden al arma que se encontró sobre la mesa. Es decir, alguien disparó, los mató y dejó el arma encima de la mesa, lo cual parece tan raro, pero puede ocurrir. El matador mata y pone. Le tomaron la prueba del guantelete al capitán Cristian Cosío. ¿Qué pasa con el arma? ¿Qué averiguó usted? no han hecho ningún examen de guantelete, nada al capitán. Como le dije, hay muchos aspectos técnicos que el personal de escena del crimen no ha realizado de acuerdo a su manual de investigaciones. Es más, ningún policía puede actuar a su libre albedrío. La FELN tiene un manual de organización y funciones al cual debe ceñirse cualquier actividad que tenga que realizar en cuanto a interdicción al Está narcotráfico. bien. Y en este Y caso, Amalia, no han seguido este manual. por lo menos se sabe si esa es el arma realmente que se usó para este doble asesinato. No, ¿Hay no se tiene, certeza? no se tiene conocimiento. Nosotros presumimos que esa arma que ha sido encontrada en la escena del crimen ha sido sembrada. De tal modo que es un caso lleno de irregularidades, doctor, lleno de Sí, irregularidades. Amalia, rápidamente le comento. No puede un caso tan importante con la muerte de dos personas solucionarse en 24 horas. Al día siguiente del hecho, el ex viceministro Aguilera, en conferencia de prensa, indica que ya está esclarecido el caso, que son dos peruanos, un autor material, otro intelectual, en base a un operativo del 23 de septiembre del 2023. Sin embargo, en este operativo, que se secuestraron 324 kilos de droga en la localidad de Tres Cruces, no tiene ninguna relación con los peruanos. O sea, es algo que tan ficticio que, como le dije hace un momento, nosotros después de ver los cuadernos tenemos otra hipótesis que es más alarmante aún, pero no es como relató el entonces viceministro Aguilera. Hay muchas cosas que están flotando de por medio y no tienen relación. Recién cuando se produce el hecho del teniente Torres, pasado 1 o 2 meses, un investigador de la FLN mete un informe para que se los involucre a los peruanos, pero antes en ese operativo no se los conocía siquiera. Entonces no hay una relación directa del peruano o de los peruanos hacia el caso del teniente Torres. Otra cosa que nos llama la atención, el supuesto sicario André Anders Acosta Loja no tiene el más mínimo perfil de sicario. En el Perú ha sido aprendido en una habitación de calamina, con un aspecto de pordiosero. Ese no es un perfil de un sicario, entre otras cosas, ¿no? Don Luis Torres dice que vio las imágenes y que su hijo subió a la 503 acompañado de otro sujeto, que no es el paraguayo, y que se presume es uno de los peruanos. ¿Quién es esa persona de anaranjado que subió junto con el teniente Torres? Él es el peruano André Anders Acosta Loja, al que se le acusa de ser el asesino, mas no hay ninguna prueba, evidencia de que él haya sido. Más contrario a eso, el personal del hotel afirma que cuando el capitán subió, se escucharon un ruido como de un taladro
y luego el capitán salió y fue visto por un huésped de la 502. Eso corrobora con la hipótesis de que le hizo saber don José Luis. Lo propio indica la señora de limpieza. Entonces, a estas personas no se les ha tomado su declaración y no ¿No? sabemos por qué. No se les tomó la declaración. O No, sea, no el se les ha peruano tomado. subió. Usted dice, ese peruano no es un sicario. Subió un peruano y bajó, y bajó. No se sabe si el peruano estaba en el momento de los disparos, no se lo detuvo, en fin. El día que el peruano declare, tal vez se sepa algo. Así es como tal vez un indicio. Cuando fue aprendido en Perú y fue consultado por la prensa, este peruano manifestó con relación al asesinato del teniente Torres que fue una confusión, que él no fue y que fue su propio camarada. Eso es lo que manifestó André Anders Acosta Loja en Perú cuando fue aprendido. ¿Usted va a seguir insistiendo en que se esclarezca la verdad y se haga justicia? Estamos convencidos de que la historia fue otra y nos adherimos al dolor del señor padre del teniente porque su vía crucis ya son más de 2 años y pedimos a través suyo a las autoridades que admitan la denuncia, puesto que nadie ha sido investigado hasta ahora. En el proceso en el administrativo como en el penal, los que han intervenido, los policías a la cabeza del capitán Cristian Cosío, están en calidad de testigos. Nunca han sido investigados en calidad o procesados, no han tenido esa calidad. No son sospechosos. Es un crimen sin sospechosos y se atribuye a peruanos que están lejos y nadie hace nada para traerlos. Es interesante. Así es, Bueno, Amalia. doctor, Yo quisiera pasarle unos minutos al coronel Tapia. Él ha trabajado bastante tiempo en la FLN y él tiene también que aclarar algo sobre este hecho, si me permite. bueno, y tengo el gusto de ahora tener en el programa al coronel Johnny Tapia. Coronel, ¿qué otro elemento puede agregar a esta confusa investigación sobre la muerte del teniente José Agustín Torres? Viendo la parte, yo estaba analizando bien, dentro del punto administrativo, ¿por qué llegamos a ese desenlace fatal? Lamentablemente, si usted me pregunta, ya ha iniciado el operativo, ¿por qué un funcionario preparado, capacitado, deja personal de seguridad, entre comillas, un poco más allá de la puerta principal y otro vehículo se ocupa más, se acomoda o toma posición metros más allá sin ningún tipo de visibilidad y peor aún sabiendo que el lugar de los hechos sería en un 5º piso donde tampoco disloca personal para que pueda reaccionar en cualquier momento? Entonces a mí me hace pensar que esto será desconocimiento o será que se ha preparado de esa manera para que tenga estos resultados. Bueno, coronel, le agradezco muchísimo su participación. Entiendo que usted ha pedido la extradición de los peruanos. A propósito de los peruanos, el gobierno sacó una fotografía, uno de ellos apodado El Toro, se supone que era el autor intelectual, y detuvieron a un veniano que no tenía nada que ver con los peruanos, ni era El Toro. Pobrecito, lo acusaron de ser asesino y todo. Pero se sabe que los peruanos se fueron al Perú, allí siguieron cometiendo fechorías y están detenidos. Usted ha hecho una solicitud de extradición. ¿Avanza eso? Quiero mencionarle al respecto, Amalia, con toda propiedad y seguridad, de que una vez de que se esclareció el hecho, la policía y ninguna otra autoridad hizo ningún acto en busca de capturar o buscarlos a ambos peruanos. Yo tuve que emplear mi tiempo y economía para poder lograr la ubicación de estos 2 peruanos. Ambos fueron detenidos en tiempos diferentes el año 2024 y habiéndole puesto en contexto de las autoridades nacionales para que ellos realicen los trámites administrativos necesarios para su extradición. Pero lamentablemente pasó más de 1 año y medio
en que las autoridades de mi país jamás han mostrado voluntad para solicitar la extradición efectiva de estos dos peruanos. Es a tal grado que Abel Salas, lamentablemente en ese interín de tiempo, se dio a la fuga y André Anders Acosta Loja fue liberado del otro delito que se lo acusaba, pese a mis advertencias documentales que les presenté a las diferentes autoridades. Entonces, yo me sentía desesperado al saber de que estos dos peruanos nuevamente estaban prófugos. Por suerte, este año, el 17 de enero, gente que se ha adherido a mi búsqueda, donde interviene un oficial de inteligencia y un periodista muy acucioso, me participaron de que iban a realizar un operativo en Pucallpa, Ucayali, donde efectivamente alrededor de las 9:30 se logró la recaptura de André Anders Acosta Loja. El día, en la madrugada, ya di parte a la autoridad pertinente, como cual es la señora fiscal asignada al caso, la doctora Rosemary Barrientos, quien inmediatamente se puso en la labor de solicitar y dar parte a las autoridades superiores para la extradición de él. Lamentablemente, a la fecha, con mucho dolor, con mucha preocupación, tengo que señalar de que los trámites administrativos son muy burocráticos, son lentos, y eso a mí me preocupa. Y ahora nuevamente dejo en manos de Dios de que ojalá las autoridades de este nuevo gobierno no incurran en el mismo error del anterior gobierno, que siempre han estado esperando una respuesta del lado peruano para lograr la extradición. Una respuesta que nunca llegó a Amalia. Y en esta oportunidad está lo mismo. O sea, hicieron todos los trámites correspondientes para la extradición, pero no sabemos si Perú volverá a incurrir en ese silencio administrativo y no va a dar ninguna respuesta. Y al respecto quisiera mencionar a las autoridades actuales ¿qué acción van a tomar si nuevamente Perú incurre en su silencio administrativo al no responder sobre la extradición de André Acosta. Tengo entendido que usted buscó el contacto con el nuevo comandante de la policía para exigirle una premura en esta tramitación. ¿Qué le contestaron? Lamentablemente, la policía al cual mi hijo ha llegado a amar bastante, era muy dedicado de su profesión, y a través de él también he llegado a querer a la institución policial. Y sufro cada vez de vez tras de vez porque ninguna autoridad policial me abre las puertas. Lo mismo sucedió con el general Sokol, que nos hizo esperar 4 horas en la mañana acá junto con los señores abogados que me acompañan, señalando en principio de que nos iban a recibir, y posteriormente suspendió la reunión. Nos derivaron a otro general, al inspector general, quien se comprometió a recibirnos a las 6 y tampoco lo hizo. Finalmente dejamos, como le digo, en manos de Dios si ellos tienen la voluntad y la firmeza de poder recibirme y bueno, investigar, ¿no?, los casos de corrupción y delitos que se cometen al interior de la policía. Dios está muy ocupado, de tal modo que esta es tarea de la policía. Un integrante de la policía, un miembro de la policía, alguien que fue enviado, alguien que era parte de un plan organizado por sus superiores, fue asesinado. Y la policía no está interesada en saber quién lo mató, por qué lo mataron. Se sospecha del peruano, usted también, Luis, sospecha del peruano, porque esa es la versión oficial. El peruano entonces sí existe, subió, algo pasó en esa pieza, bajó y se fue caminando tranquilamente, nadie lo detuvo, etc. Se supone que el capitán Cristian Cosío, que estaba pendiente de todos los acontecimientos en la pieza 503, también subió, bajó, otra vez subió, otra vez bajó,
y no esclarece, es decir, la declaración de Cristian Cosío es una declaración ese mismo día, nunca lo citaron, no se abrió el proceso, no fueron citados todos los testigos, en fin, el proceso está estancado, Luis. Sí, yo rescato sus palabras, Amalia, de que Dios no va a investigar, a Dios hay que ayudarle. En ese sentido es que yo he hecho mis propias averiguaciones y lo que realmente ocurrió dentro de la habitación 503 solamente lo sabe Cosío. Y la llegada de estos peruanos también puede develar muchas cosas, pero lamentablemente veo que los peruanos no van a llegar jamás a nuestro país por intereses obviamente ocultos por la misma policía. Es en este sentido que yo responsabilizo en su totalidad de la muerte de mi hijo al capitán Cristian Cosío y sus inmediatos superiores, quienes están encubriendo las investigaciones que estoy realizando. ¿Hubo plata? ¿Quién se llevó la plata? ¿Se llevó el peruano? ¿Se llevó la plata? ¿Se llevó Cosío la plata? ¿Para qué era la plata? ¿El peruano tenía que llevar la droga? Al entrar, ¿el peruano llevaba algún maletín? Luis, usted que vio la imagen, entró su hijo y el peruano llevaba algún maletín, algo que diga que están llevando algo a esa pieza. Ese algo podría ser droga. ¿O qué? ¿O iban a comprar información? ¿Cuál era el negocio? Reitero, el negocio era la compra y venta de droga y el peruano obviamente se ve en las cámaras de que ingresa sin ninguna bolsa o maletín y luego de supuestamente cometer el hecho sale del edificio portando una bolsa que mi hijo había subido donde aparentemente se manejó dinero para la compra de la droga. Obviamente la droga iba a caer en otro sitio predeterminado para la transacción. Ahora, respecto a o sea, el peruano se llevó la plata, Luis, o por lo menos ese se supone. Su hijo subió con una bolsa, se supone que era el dinero, y luego el peruano sale con la bolsa. ¿No fue Cosío? Por lo que pude averiguar y ver también el cuaderno de investigaciones, el peruano se lleva una parte de la plata, pero queda así dentro de la habitación otro monto de dinero que incluso la administradora señala haber visto. Y obviamente las declaraciones de los testigos del hotel cesan como dicen, ¿no? Lo vieron salir a Cosío aparentemente escondiendo entre sus ropas dinero. Y eso está dentro del cuadernillo de investigaciones. Todo eso confirma la participación activa del capitán Cosío en este hecho, Amalia. ¿Y qué es de Cosío actualmente? Lamentablemente, en la policía, todos los hechos con muertes de oficiales de policía con las mismas características siempre han salido premiados, Amalia. No olvidemos el caso del Urubó, de Yayagua. En este caso de mi hijo, por ejemplo, Cosío, Elguero, supuestamente sometidos a un proceso administrativo en la DIDIPI, que no duró más de 48 horas, me parece, volvieron y fueron premiados para mí en otra organización de inteligencia, cuál es el GIOE, donde estaban hasta el año pasado. Y una vez de realizar su curso, en este momento están en otras reparticiones. El entonces mayor Elguero se desempeña en la ANAPOL como director de batallón y Cosío está trabajando en la estatal. No decimos que ellos sean responsables, pero estaban Cosío involucrado y se esperaba de él una participación activa que pueda develar los hechos, ¿no? Ahora, sabiendo quién es el peruano, sabiendo con quiénes trataron,
resulta que la policía en ese momento saca la foto de un supuesto peruano que no era peruano, era boliviano, y dicen, este es el autor material y ese no era el autor material. Entonces, esa equivocación no es una equivocación, no es un error, sino que es una forma de desviar la investigación. Lo concreto es, 3 años después, no hay nadie preso por el asesinato de su hijo. Existen en grado de complicidad 4 ciudadanos oriundos de San Ignacio de Mojos, donde era su base de operaciones de Abel Salas Torres. En este momento estamos justamente en el juicio oral, ya en la etapa final, y veremos cuál será el desenlace, porque las autoridades judiciales dejan mucho que desear al respecto, Amalia. ¿Y qué participación tuvieron estos venianos? 2 de ellos, una madre y el hijo, fueron los encargados de cobijarle en su casa a los supuestos peruanos enviados por Abel Salas para que ejecuten principalmente a Silvestre Cardoso, a quien lo acusaban de ser el soplón por un cargamento que perdió en el mes de septiembre Abel Salas. Es en ese sentido su participación de estos 2 ciudadanos, es haberles dado cobijo, y donde Andrés se desenvolvía con bastante comodidad y con todas las libertades, ¿no? Incluso mostrando su arma de juego. Existe otro de nombre Jason Limpias, quien fue el que proporcionó o proporcionaba números telefónicos y ponía en contacto tanto a los funcionarios de la FELCN como a los era el enlace. Comercializaban droga. Y existen otros 2 que son Lander Caumol y su primo Ángelo Becesa, quienes también participaron de la logística al recoger a un peruano que hasta hoy está en la nebulosa su identificación, que ese es un trabajo de la FELCC que en su momento debería haber hecho. Nunca lograron identificarlo. Él es el que acompañó al sicario hasta el Hotel Fiori y posteriormente fue a esperarlo cerca de la Plaza de los Estudiantes para que luego del hecho lo recoja y lo lleve a la casa de la señora esta. Son los que le dan la salida al peruano, el escape. Pero todo a vista y paciencia de la policía, porque la policía estaba observando, el capitán Cristian Cosillo estaba observando, había un cinturón de seguridad de la policía, todos estaban presenciando esto que ocurrió. Bueno, ¿qué le voy a decir, Luis? Han matado a su hijo, esa debe ser una pena profunda, irremediable, un dolor de todos los días, de cada segundo, y usted lo que quiere es justicia, absolutamente comprensible. Agradezco mucho a quienes han participado en este programa, especialmente a Luis Torres, que es un destacado profesional en Oruro, ahora radicado en Santa Cruz, mecánico de profesión, padre de el teniente José Agustín Torres, víctima de esta circunstancia, en un crimen no resuelto y que todo apunta a que en vez de esclarecer se complican más las cosas. Si los peruanos fueran los responsables y los culpables, ¿por qué la justicia, la fiscalía, la comandancia de la policía, el ministerio de gobierno no ponen todos sus esfuerzos por extraditarlos al país, interrogarlos y saber qué es lo que pasó en esa pieza? Todo es confuso, todo es confuso. Lo único que no es confuso es la muerte de 2 personas muy jóvenes, un policía, el teniente Torres, y de este ciudadano paraguayo Cardoso. 2 vidas humanas, pero hago énfasis en un policía. ¿Cómo la policía no va a estar esforzada en el esclarecimiento de este caso? ¿O es que la policía de entonces, gobierno de Luis Arce, con Johnny Aguilera en el viceministerio de gobierno, armó este crimen
para apoderarse del dinero. Es una hipótesis, es una hipótesis. O simplemente fueron tan ingenuos que dejaron entrar al narcotraficante, que en el Perú es un paria, pero acá le dieron el gran título de narcotraficante, lo dejaron a solas con el policía y el informante paraguayo y sin defensa, y entonces el peruano los mató, ahí en la mesa de negociación, porque ahí aparecieron los dos muertos sentados alrededor de esa mesa, y dejó el revólver y salió campante, nadie lo detuvo, lo estaban esperando en una movilidad y lo llevaron y escapó y bueno. ¿Cree usted que eso es posible? Aquí hay algo raro. La vida de este teniente, el sufrimiento de su familia, amerita una investigación seria y eso es lo que estamos exigiendo, que la policía se ponga las pilas y resuelva este caso. A todos ustedes, muchas gracias por haber seguido el programa y con otra presentación, con otro entrevistado, estaremos en la siguiente edición. Muchas gracias. Permiso. Esto es Cabildeo Digital.